El arte de atraer sin palabras se basa en la presencia y la energía que una persona emite. Los estoicos, seguidores de una filosofía que promueve la autodisciplina, la virtud y la aceptación serena del destino, han abordado la importancia de la disposición interna para influir en el entorno sin necesidad de recurrir a las palabras. Para un estoico, el valor de la atracción radica en la alineación de las acciones y la vida con los principios rectores de la naturaleza y la razón. La verdadera presencia se cultiva desde dentro y se manifiesta externamente en la serenidad, la disposición virtuosa y la conducta impecable. Primero, la filosofía estoica y la atracción. El estoicismo, fundado en la antigua Grecia, enseña que la virtud es el bien supremo y que los seres humanos deben buscar vivir en armonía con la naturaleza. Los principios estoicos giran en torno a 4 virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Estos valores son fundamentales para cultivar una personalidad atractiva sin recurrir al lenguaje hablado. Para un estoico, la verdadera atracción no depende de la apariencia física ni del carisma superficial, sino de la calidad del carácter. La serenidad y la fuerza interior proyectan una energía que otros perciben como magnética. La práctica estoica nos ayuda a cultivar un estado de presencia que puede resultar muy atractivo. Un ejemplo de esto es Marco Aurelio, un emperador romano y seguidor del estoicismo, cuya presencia inspiraba respeto y admiración. No era un hombre de palabras rebuscadas o discursos carismáticos, sino alguien que, con su simple presencia y forma de actuar, transmitía calma y autoridad. La coherencia entre sus valores y sus acciones era evidente sin necesidad de palabras. 2. La serenidad como fuente de atracción. Los estoicos creen que la serenidad proviene del dominio de las emociones y de la aceptación de lo que no se puede cambiar. Esta tranquilidad se refleja en la forma en que una persona se mueve y actúa. Al permanecer calmado en situaciones difíciles, una persona demuestra control y madurez, lo cual es intrínsecamente atractivo para los demás. La importancia del control emocional, el dominio de las pasiones, apatheia, es clave en el estoicismo. Esto implica no dejarse llevar por las emociones perturbadoras, lo que resulta en una presencia calmada y centrada. En situaciones de conflicto, el individuo que mantiene la calma sin perder la compostura genera una influencia positiva y atractiva en su entorno. Ejemplo: una persona que, ante una crisis laboral, es capaz de mantener la calma y actuar con claridad mientras otros entran en pánico, proyecta una fortaleza interior. La capacidad de permanecer sereno no solo resalta, sino que también inspira a otros a seguir su ejemplo. Tercero, la sabiduría práctica y la toma de decisiones. Los estoicos valoran la sabiduría práctica, que es la capacidad de tomar decisiones correctas en la vida cotidiana. La habilidad de actuar con racionalidad y prudencia en lugar de impulsividad atrae a otros, ya que denota un profundo entendimiento de la vida y una conducta equilibrada. Demostrar juicio sólido y racionalidad. Al actuar con discernimiento en diversas circunstancias, un estoico se distingue del resto, lo que atrae la admiración y el respeto. La sabiduría no es necesariamente algo que se expresa verbalmente, sino que se muestra en la forma en que uno elige actuar. Ejemplo: en una discusión, una persona que escucha atentamente y responde con una opinión reflexionada, en lugar de reaccionar impulsivamente, transmite madurez y autoridad. Los que están presentes se sienten naturalmente atraídos por la sabiduría percibida de esta persona. Cuarta, la práctica de la justicia y la conducta ética. La justicia es una de las virtudes centrales del estoicismo.
Los estoicos creen en actuar de acuerdo con principios éticos elevados, respetando los derechos de los demás y viviendo de manera honesta. Este sentido de justicia y equidad se puede expresar sin necesidad de palabras. Integridad moral como imán. Las acciones que reflejan la honestidad y la justicia atraen la admiración de otros. Al vivir de acuerdo con principios éticos, una persona proyecta una imagen de confiabilidad y rectitud que resulta naturalmente atractiva. Ejemplo: un líder que siempre da crédito a sus compañeros por el trabajo bien hecho, en lugar de tomar el mérito para sí mismo, se gana el respeto y la lealtad de su equipo. Su conducta ética se percibe sin necesidad de palabras. La templanza y el autocontrol como muestra de fortaleza. La templanza, que implica moderación y autocontrol, es una cualidad que los estoicos promueven para evitar los excesos. La capacidad de moderar los propios deseos y necesidades se proyecta como una forma de autodominio, lo que hace que la persona sea vista como alguien fuerte y confiable. A lo largo de la historia, la capacidad de atraer ha sido objeto de fascinación, y la mayoría de los métodos tradicionales de atracción tienden a centrarse en el lenguaje, el carisma o la apariencia física. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía que nació en la antigua Grecia, sugiere que la verdadera atracción emana del carácter y la presencia interior. Esta filosofía enfatiza la práctica de la virtud, la autodisciplina y la sabiduría, proponiendo que una persona puede ser profundamente atractiva sin necesidad de decir una palabra. La base de la atracción estoica radica en la coherencia de las acciones con los principios de la razón y la naturaleza. Para un estoico, la atracción es una manifestación natural de la vida virtuosa, en la que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y la energía que uno proyecta proviene de la serenidad, la fortaleza y el compromiso con los valores más elevados. Esta tesis explora cómo el cultivo de la virtud puede generar una presencia magnética y cómo estos principios pueden aplicarse en la vida cotidiana para atraer a los demás. La filosofía estoica y la atracción. El estoicismo es una escuela filosófica que fue fundada por Zenón de Citio alrededor del año 300 a.C. Los estoicos sostenían que la virtud es el bien supremo y que vivir en armonía con la naturaleza es el objetivo principal de la vida humana. La doctrina se centra en el desarrollo de 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, templanza y coraje. Para los estoicos, el verdadero valor de una persona radica en su carácter y su capacidad de vivir conforme a estos principios. La atracción estoica no se busca ni se persigue de manera consciente. Es una consecuencia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Al cultivar un carácter virtuoso, una persona puede irradiar una energía que otros perciben como auténtica y poderosa. Los estoicos entienden que la vida no se trata de aparentar, sino de ser genuino, lo cual, paradójicamente, atrae sin necesidad de palabras o esfuerzos conscientes. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, fue admirado no tanto por sus discursos, sino por su forma de ser y actuar. En sus escritos, Meditaciones, revela un profundo compromiso con la virtud y la autodisciplina. Su liderazgo sereno y su capacidad para enfrentar la adversidad con calma lo convirtieron en una figura magnética y respetada, cuyo poder de atracción no provenía de su posición o palabras, sino de su carácter virtuoso. La serenidad como fuente de atracción. La serenidad es una cualidad central en el estoicismo. Proviene del dominio de las emociones y de la aceptación de la realidad tal como es, sin permitir que los eventos externos alteren el equilibrio interno. Este estado de tranquilidad se refleja en la forma en que una persona se mueve, se comporta y toma decisiones. La capacidad de mantener la calma en medio de la adversidad
Demuestra un alto grado de control personal, lo que es intrínsecamente atractivo para quienes lo rodean. El dominio de las pasiones. Los estoicos promueven el concepto de apatheia, que significa estar libre de emociones perturbadoras, no eliminándolas completamente, sino evitando ser dominados por ellas. Una persona que domina sus pasiones y responde con serenidad en situaciones difíciles transmite una sensación de fortaleza y seguridad. Imaginemos una reunión en la que estalla una crisis inesperada. Mientras algunos pierden la compostura y otros se desesperan, una persona estoica permanece serena y toma medidas racionales para solucionar el problema. Su calma genera un efecto contagioso, inspirando confianza y respeto en los demás, que perciben su equilibrio emocional como una fuente de atracción. La sabiduría práctica y la toma de decisiones. Para los estoicos, la sabiduría no se encuentra solo en el conocimiento abstracto, sino en la capacidad de aplicarlo de manera práctica en la vida diaria. La sabiduría práctica, o phronesis, permite a una persona actuar con prudencia y moderación, eligiendo siempre el curso de acción más razonable. La capacidad de tomar decisiones sabias y equilibradas sin precipitarse en la impulsividad es una cualidad profundamente atractiva. Discernimiento en la vida cotidiana. La capacidad de ver las cosas con claridad y actuar con juicio firme es una expresión de sabiduría. Quienes son capaces de evaluar las situaciones desde una perspectiva racional, en lugar de ser llevados por la emoción o la presión social, proyectan una fuerza interior que otros admiran. En una discusión sobre temas polémicos, una persona que escucha con atención, evalúa los argumentos con lógica y presenta su postura con serenidad y humildad, demuestra un discernimiento atractivo. Los demás se sienten atraídos no solo por la profundidad de sus ideas, sino por la forma el estoicismo en la Biblia, sin caer en la hostilidad. El estoicismo es una escuela de filosofía que surgió en la antigua Grecia y que alcanzó su apogeo en la Roma imperial. Se centra en la ética, la lógica y la física, promoviendo la idea de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. A pesar de sus orígenes en la filosofía griega, hay sorprendentes intersecciones entre el estoicismo y la enseñanza bíblica, particularmente en el Nuevo Testamento. Esta reseña explora cómo los principios estoicos se reflejan en las enseñanzas de la Biblia, sus características, ejemplos concretos y una conclusión sobre la relación entre ambas tradiciones. Definición de estoicismo. El estoicismo es una filosofía que aboga por el autocontrol, la racionalidad y la aceptación del destino. Fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., esta corriente filosófica enfatiza la virtud como el bien supremo y promueve la idea de que las emociones destructivas pueden ser superadas a través de la razón. Los estoicos creían que la felicidad se logra al vivir de acuerdo con la razón y en armonía con la naturaleza, en lugar de ser arrastrados por pasiones externas. Características del estoicismo. Autocontrol. Los estoicos valoran la capacidad de controlar las emociones y deseos, viendo esto como fundamental para una vida virtuosa. Esto se traduce en un enfoque en la disciplina personal y la moderación. Racionalidad. La razón es central en el estoicismo. Se alienta a los individuos a tomar decisiones informadas y reflexivas, evitando reacciones impulsivas y guiándose por el entendimiento. Aceptación del destino. Los estoicos sostienen que muchas cosas están fuera de nuestro control y que es crucial aceptar lo que no se puede cambiar. Esta idea se refleja en la famosa frase amor fati, que significa amar el destino. Ética de la virtud. La ética estoica se basa en la idea de que la virtud es el único bien verdadero. Las virtudes cardinales del estoicismo son la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación. Interconexión.
Los estoicos creen en la interconexión de todos los seres humanos y en la idea de que todos somos parte de un todo mayor, lo que fomenta un sentido de comunidad y responsabilidad hacia los demás. Estoicismo en la Biblia. La relación entre el estoicismo y la enseñanza bíblica es notable, especialmente en los escritos del Nuevo Testamento. Algunos ejemplos y puntos de conexión incluyen autocontrol y disciplina. En Gálatas 5:22-23, el apóstol Pablo menciona el fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol. Este principio coincide con la idea estoica de la autodisciplina como un medio para alcanzar la virtud. Aceptación del sufrimiento. En Romanos 5:3-5, Pablo habla sobre cómo el sufrimiento produce perseverancia, carácter y esperanza. Esta aceptación del sufrimiento como parte de la experiencia humana refleja la enseñanza estoica de que las dificultades son oportunidades para crecer en fortaleza y virtud. Racionalidad y sabiduría. Proverbios 3:5-6 exhorta a confiar en el Señor y no en la propia comprensión. Este énfasis en la sabiduría y la confianza en un orden divino resuena con la visión estoica de la razón como guía para la vida, la virtud como bien supremo. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, enfatiza la importancia de la rectitud y la virtud, alineándose con la ética estoica que coloca la virtud en el centro de la vida moral. La interconexión de la humanidad. En 1 Corintios 12, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para describir cómo cada miembro de la comunidad tiene un papel vital, lo que resuena con la idea estoica de que todos somos parte de un todo interconectado. Ejemplos de conexiones estoicas en la Biblia. Job. La historia de Job ilustra la aceptación del sufrimiento y la fidelidad a Dios, a pesar de las adversidades, reflejando la resiliencia y la fortaleza emocional que los estoicos valoran. Pablo en la prisión. En Filipenses 4:11-13, Pablo habla sobre haber aprendido a estar contento en cualquier situación. Esta actitud refleja la filosofía estoica de encontrar paz interior independientemente de las circunstancias externas. El buen samaritano. En Lucas 10:25-37, la parábola del buen samaritano enfatiza la importancia de actuar con compasión y ayudar a los demás, lo que está en línea con la ética de responsabilidad social del estoicismo. El estoicismo y la Biblia, aunque surgen de contextos culturales y filosóficos diferentes, comparten principios fundamentales que pueden enriquecer la comprensión de la vida y la moralidad. La idea de un carácter fuerte y virtuoso, la aceptación de las dificultades y la importancia de actuar con razón y compasión son temas que resuenan tanto en las enseñanzas estoicas como en las bíblicas. El estoicismo ofrece herramientas valiosas para afrontar la vida con serenidad y fortaleza, mientras que la Biblia proporciona un contexto espiritual y ético que invita a la reflexión y el crecimiento personal.